Ah, pues mal. Esos son los que hay que poner. Me dicen aquí que la tarea 7, lo de equipo de cómputo, que uno ya se pasaba. Recuerden que son 3 años y 4 meses, entonces se pasaba de eso, pues tiene que aplicarse. Bueno, ya luego lo discuten, o sea, estar ahí resolviendo los ejercicios. Bueno, ¿alguna duda adicional, chicos, sobre la tarea o los ejercicios? Recuerden que ya las tareas pues están para este jueves, ¿vale? Para que lo consideren las dos tareas adicionales, la tarea 2 de honorarios y la tarea 2 de actividad empresarial. Habitualmente hacemos tareas para media semana solamente en los exámenes. Es el único que hacemos tareas para media semana. Todas las demás son en lunes. Profe, ¿podría Sí. poner la diapositiva completa, por favor? No está completa. Es que se ve como Nada. pequeña. Sí. Bueno, déjame ver a ver si me deja aquí. De presentación. Vamos a ver. A ver si se ve. Ay, es que como que no sé si ya está viendo completa. Se sigue viendo igual, profe. Es como cuando se ve la diapositiva siguiente, se ve la que está presentando un poquito más grande, pero se sigue viendo la siguiente. Uy, pues lo que te digo. Bueno, déjame ver si Como cuando las está editando, maestro. Sí, ya. Correcto. Bueno, pues la puedo poner. A ver si ahí se ve mejor. Sí, profe, ya. Correcto. Muy bien. Vamos a continuar pues con esta parte de las deducciones personales. No me va a preguntar porque ya sé que está preparando para el examen. Bueno, espero. Entonces ya espero que estén preparando para el examen, ¿verdad? Porque recuerden que el viernes es el examen teórico, ¿verdad? Vienen preguntas, no me acuerdo, son como 20 preguntas, van a ser en total 40, 20 el primero, 20 la primera parte y 20 la segunda parte, ¿verdad? Pues desde el, no sé, pues ustedes díganme a qué. 3 hasta las 8. Y el otro 2 horas. Y el de lunes y los teóricos sí son de 2 horas. ¿No? O sea, el horario que tengo yo de clase de 5 a 7. Y ahora que estar abierto ese horario, nada más. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas van a ser? Son en total 20. ¿Sí? ¿Por qué? Pues igual que el otro, sí, todos están iguales de fácil. Entonces, pues a ver si les fue mal lo que puedo hacer, pues es que ustedes están capacitados. Pues es que es así. Ustedes han sido capacitados para efectos de. Si no les va bien, pues yo no puedo hacer mucho, en realidad, ¿verdad? ¿Ya se ve? Que también se ve aquí, ¿no? Bueno, ya se ve ahora sí también allá en los usuarios, ¿verdad? Recuerden, el jueves es el examen práctico, dice la caja de grupo, que es, ¿está la caja de grupo? Es de las 3 hasta las, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el viernes es el examen teórico, desde las 5 a las 7, ¿sí? El horario de clases. Profe, sí. ¿El práctico de qué hora a qué hora? Perdón, es que casi no se escucha. De las 3 a las 9. Ah, gracias. ¿Sí? Eso dicen por aquí. La verdad es que el horario me parece excesivo, ustedes también. Pero ustedes dicen que eso, pues. Son 2 ejercicios, uno de honorarios y uno de actividad empresarial.
igual que el de la tarea. Bueno, los donativos, ayer veíamos, ya mismo gasto de funeral, vamos, los donativos no onerosos ni remunerativos, ¿verdad? Que cumplan con los requisitos previstos por la ley en general. Ya saben, pueden ser a la federación, a los estados o a los municipios y a donatarias autorizadas en el caso de particulares, ¿sí? Además de las escuelas, ¿verdad? Que tengan reconocimiento de validez oficial, son a los que se les puede dar donativos. La parte, digamos, importante o, digamos, trascendente aquí es que los donativos no pueden exceder del 7% de los ingresos acumulables, ¿verdad? Que sirvieron para calcular el impuesto el año anterior. No sé si han visto que cuando yo presentamos este concepto en los ejercicios, ¿verdad? Les pongo cuánto es el ingreso del año pasado, porque lo necesitas para efectos de calcular el 7%. ¿Sí? Y dice que en caso de que sean a la federación, a las entidades federativas o a los municipios, la tasa es del 4% de los ingresos. Nosotros por regla general siempre lo hacemos a la tasa del 7%. Quiere decir que los donativos que damos son siempre a particulares, ¿de acuerdo? Porque si es al gobierno, ahí disminuye la tasa. Pero para nuestros ejercicios y para que no quede ninguna duda, siempre los hacemos al particular, ¿de acuerdo? Y así ya no tenemos esa duda. Pero siempre que vean ahí el ingreso, porque luego me preguntan, oye, ¿para qué es el ingreso que viene ahí? Digo, pues para que calcule el 7%, ¿verdad? ¿Sí? Porque si ustedes ven bien el concepto y al lado les pongo ingresos acumulables del año anterior, en los casos de donativos. Es para hacer el cálculo del 7%, que es el límite. Y recordar, si doy menos del límite, pues no hay problema, ¿no? Tengo un límite de 5,000 pesos y doy donativos por 4,000. No, pues no hay problema, ¿no? Todo es deducible, sin problema, ¿sí? Pero no quiere decir que va a deducir 5,000, no, pues de dónde saco las facturas, ¿no? Entonces, solo podría deducir 4,000. Pero si yo doy 20,000 pesos de donativos y mi límite me da 7%, me dan 8,000 pesos, pues ahí sí tengo que topar a 8,000 pesos. Ese es el límite establecido en razón al 7%. Entonces, tener cuidado con esa parte. En la práctica, ¿sí puedo encontrar donativos a la Federación de Estados y Municipios? Sí, sí pudiera ser. Y en ese supuesto, pues, aplicaría la tasa del 4%. Y recuerden, esto se basa en lo del año pasado. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas los donativos ya sepas cuánto es lo que puedes otorgar. Si ya no eres ahí, ay, ¿podré donar o no podré donar? Pues depende de cuánto tuviste de utilidades el año. Esta regla es aplicable tanto a personas morales como personas físicas, la del 4 y el 7%, ¿de acuerdo? Entonces, pues no hay duda de lo que deben hacer en este supuesto de los donativos. Y ya hablábamos, ¿verdad? Que no deben ser onerosos ni remunerativos. Que onerosos es cuando, derivado de la actividad donataria autorizada, pues ahí tienes un beneficio. Eso no se puede, ¿no? Que tú obligues a la donataria a que te dé una contraprestación por tu donativo. Eso no se permite. Y remunerativos cuando exiges que se pague un ingreso a una persona por el donativo, ¿sí? Por el donativo. Esa es la definición de donativos onerosos y remunerativos. No deben ser ni onerosos ni remunerativos. O sea, no debe haber ni contraprestación de servicios ni contraprestación económica a favor del donante. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Y bueno, si hay donativos entre partes relacionadas, ¿verdad? Sí. No se podrán contratar servicios entre partes relacionadas. Eso es una cuestión curiosa, pero pues importante a considerar, porque, por ejemplo, ¿qué te gusta? Fundación Telmex, ¿verdad? Curiosamente no puede contratar el teléfono con Teléfonos de México, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es una parte relacionada de ellos, ya que pues, ambos son del grupo Slim, y entonces, obviamente, por esa razón, tendría que contratar con el teléfono con Avantel o Axtel o alguna de estas otras compañías, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no puede tener servicios de las partes relacionadas. Y, por ejemplo, el Teletón, ya ven que, pues, digamos, es parte de Televisa, ¿no? ¿Sí? Y entonces no puede contratar publicidad con Televisa, ¿sale? Se supone que los servicios estos que dan, ya ven que el día del Teletón, pues está toda la televisora todo el día, ¿no? El canal 2 o el canal 5, se supone que no le debe de cobrar, ¿sí? O sea, debe ser gratuito el servicio, porque si no, no serían aplicables pues los pagos, porque como son partes relacionadas, pues no pueden tener prestación de servicios entre ellas. Eso es para las empresas, ¿no? Pero luego, pues a lo mejor te toca trabajar en una empresa
Y eso es lo que dice aquí, que se prohíbe la prestación de servicios entre empresas de grupo que sea una donataria autorizada, ¿de acuerdo? Interés real por crédito hipotecario es el siguiente concepto, que también ya lo habíamos platicado por aquí, ¿verdad? Ya hemos metido en los ejercicios interés real por crédito hipotecario. ¿Qué es el interés real por crédito hipotecario? Bueno, pues cuando tú contratas, ¿verdad? ¿Sí? Para adquirir una casa habitación con un banco. Curiosamente, a mí siempre me ha llamado que aquí habla del sistema financiero. Sin embargo, de repente los trabajadores contratan con el Infonavit, por ejemplo, los trabajadores de las empresas, y el Infonavit también puede cobrar intereses reales y son deducibles, ¿vale? El fisco nunca ha dicho que no, entonces nosotros hemos metido esos casos y pues ha procedido las devoluciones en el caso de asalariados, ¿de acuerdo? Porque pues sí hay muchos trabajadores ahí en las empresas que tienen crédito de Infonavit. De hecho, ahí te aparece, ¿no? En la cédula del IMSS, ahí te dice quién tiene crédito de Infonavit, ¿no? Y entonces, pues obviamente si tiene crédito de Infonavit puede deducir el interés real. ¿Y cómo le hace? Pues entra a la página del Infonavit y hay un apartado, una pestaña donde puede sacar su constancia de intereses reales. Y esa es la que tienes para efectos de hacer la declaración anual. Esa sí no viene precargada. Si tú tienes un crédito hipotecario normal, o sea, con Bancomer, por ejemplo, con cualquier banco, pues, pero vamos a poner el ejemplo con Bancomer, y pagas mensualmente tu mensualidad de la hipoteca y todo, ya te aparece en tu declaración precargado ese registro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ya no tienes que comprobarlo porque el fisco ya tomó eso de los FDIs que generó Bancomer a favor tuyo, ¿de acuerdo? Y entonces ya te aparece en tu declaración que tienes intereses reales. Y tener cuidado, obviamente, cuando tienes una casa buena, ¿no? Los intereses reales pueden ser una cantidad importante. Yo tengo un cliente que paga como 200,000 pesos anuales de intereses reales. Y entonces dices, porque comprar una casa en el campestre, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues las casas ahí son caritas, o sea, no es cualquier casa, vaya, es un director de una empresa. Y entonces, pues se gasta todo. Ya no necesitamos deducciones personales, ¿no? Porque se acuerdan que está topado al 15% o 5 UMAS. Y claro, ahí le topa 5 UMAS, porque es de los ricos, ¿no? Se acuerdan que es el límite para los ricos y para los pobres, ¿no? Y entonces, pues él le topa 5 UMAS y le topa como 150,000 pesos y dice, oye, aquí tengo unas facturas de doctores y todo. Le digo, guárdalas, guárdalas. Pues ya para qué, ¿no? Ya no puede meter más. Porque el solo interés real agota todas las deducciones personales. Y ya no metas más, pues ¿para qué metes más, no? ¿Sí? O sea, no me deja esa. Ya no te van a pedir nada por esa, ¿no? O sea, si es que pidieras devolución o algo así, pues ya no te van a pedir comprobación porque el fisco ya la reconoció que está debidamente tipificada al aparecer en la declaración anual, porque ahí te aparece, ¿no? El listado de deducciones personales. Y la de intereses reales rápidamente la reconoce. Les digo, donde no la reconoce es en Infonavit. ¿Sí? Las de Infonavit sí tienes que solicitar la constancia a través de la página, o sea, ni siquiera tienes que ir a la oficina. Entonces, a través de la página del Infonavit, haces una solicitud y te la mandan. De ahí la puedes descargar de la página de internet del Infonavit, ¿vale? Y esa es válida también. Nada más que no viene precargada, hay que cargarla nosotros ahí dentro de los datos y ponerle los datos del Infonavit, pero es válida también, la reconoce el fisco para el caso de que tengas deducciones. Y bueno, es una opción interesante, ¿verdad? Si tú estás en las empresas, pues ya ves que trabajadores tienen crédito de Infonavit, ¿sí o no? Y entonces ya les puedes sugerir, oye, pues a lo mejor te puede convenir pedir devolución de impuestos. ¿Por qué? Pues porque va a tener una deducción que puede ser importante por los créditos hipotecarios del Infonavit. Puede ser, ¿no? Entonces es una opción que tú puedes tomar ahí por si quieres hacer unas declaraciones, ¿no? Y cóbrelas, esas no son gratis, pues hay que cobrarlas, ¿verdad? Por separado, por supuesto. Digo, si es una chica acá guapa o un chavo guapo, pues igual no le cobra, ¿verdad? Pues ya lo invitas por ahí a pasear o algo, ¿no? Entonces, y bueno, si quieres quedar bien, ¿no? Puede ser una opción también, ¿no? Porque pues, oye, pues, si tú traes ganas de invitarlo y pues es una opción interesante, ¿no? Si ya sabes que tiene crédito de Infonavit. Digo, chicos y chicas, ¿no? Porque eso es aplicable en ambos sentidos. No se puede hacer, ¿no? Pero pues también es una cuestión que puedes tener para la posibilidad de hacer pues un negocito, ¿no? Porque pues además a ti te conviene y a ellos les conviene también, ¿no? Porque les devuelven dinero en la declaración anual. Entonces es una cuestión de ganar. Es una posibilidad. No estoy diciendo que lo hagas, pero si lo puedes hacer, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Sí? La verdad, sí, por ejemplo, yo tengo una empresa ahí que tiene como unos
40 acreditados, ¿no? O sea, a todos esos 40 les puede dar saldo a favor por lo del Infonavit, ya sabes, ¿no? Ellos de seguro al menos tienen crédito de Infonavit, o sea, al menos tienen intereses. Pues ahí está una opción, ¿no? Dice que los integrantes del sistema financiero, o sea, los bancos y también pues, el Infonavit. Y bueno, hay otras formas de financiamiento, por ejemplo, el FOBISTE, ¿verdad? Para los que tienen operaciones con el gobierno, o el Fondo de Vivienda del Estado, que también otorga créditos, pues todos esos dan constancia de retención, ¿verdad? Y dice que deberán expedir un comprobante fiscal por los intereses reales. Entonces, esto nada más vas y lo solicitas y te lo entregan, ¿sí? Si ya viene precargado en la declaración anual, en mi opinión, no es necesario que pidas la constancia. Pero si no lo tienes precargado en declaración anual, pues pide la constancia. Eso es lo que puedes hacer. Y ya tienes ahí el beneficio adicional. Una deducción autorizada interesante para el cierre del mes. ¿De acuerdo? Y deben de cubrir, obviamente, las reglas que marca el SAT. Por cierto, pues las viviendas no deben exceder de 4,5 millones de pesos aproximadamente. ¿De acuerdo? Aportaciones complementarias a fondos de pensiones y jubilaciones. Este hecho no lo hemos visto todavía. Lo vamos a ver en el apartado de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Porque este es un apartado interesante e importante, además adicional hasta este año a los que tenemos. Desafortunadamente el año próximo se va a volver un apartado normal y ya se va a sumar al resto de las deducciones personales al límite, ¿sí? Entonces pierde ya cierto atractivo. Ahora, este apartado es interesante, jóvenes, para la gente que ya está mayor, ¿sí? Y de repente los jefes, nosotros, los, digamos, altos ejecutivos y empresarios, pues a veces es gente que ya está cerca de la edad. Aquí para las aportaciones al fondo de pensiones, pues las puede recuperar a los 65 años, ¿vale? ¿Y cuánto vas a pagar de impuestos? Si la recuperas después de los 65 no pagas nada, ¿vale? Entonces es una opción interesante, aportar ahí, haces deducible y puedes recuperar impuestos. Y a la hora que te devuelvan ese dinero, ¿sí? No te va a pasar nada, todo está exento, ¿de acuerdo? Pues es una opción interesante porque te lo devuelven a valor líquido, ¿de acuerdo? Entonces, pues, si tienes un jefe que ya anda por ahí, por esas edades, que luego los jefes ya son gente ya un poquito más mayor, ¿no? ¿Sí? Me refiero a los altos jefes, ¿no? Y entonces, digo, pues ya es un junior, pues igual le falta mucho, ¿no? Sí, o sea, como ustedes, pues todavía les falta mucho para llegar a tener un beneficio, porque sí, de aquí a los 65, pues todavía les va a tardar, ¿no? Pero imagínate que tu jefe tiene 60 años, ¿verdad? Pues puede ser que ya sea interesante. Además, es el 10% de los ingresos que pueden aportar, ¿sí? Sin causar impuestos, sin exceder, obviamente, de 5 UMAS anuales. Pues no está mal el asunto, ¿verdad? Aportaciones complementarias al retiro, realizadas directamente a la cuenta complementaria de retiro. Estas la tienen, todas las Afores tienen esta cuenta complementaria de retiro. Nada más hay que ver a qué Afore perteneces y haces los depósitos, ¿verdad? Y le pides a la Afore que te den una constancia, te la dan y ese es tu comprobante del depósito realizado, ¿de acuerdo? Siempre que sean aportaciones voluntarias, ¿verdad? Al sistema de retiro o a las cuentas de planes de pensiones. Esto debe ser voluntario, ¿verdad? Y el monto de la deducción será del 10% de los ingresos acumulables. Estos sí son de este año, ¿eh? O sea, son los correspondientes al ejercicio fiscal o 5 UMAS, ¿eh? 158,469. Entonces, no está mal, o sea, sí es una deducción interesante. Y imagínate, ya tienes 64. Pues al año siguiente lo recuperas, ¿no? ¿Sí? Y imagínate, puedes deducir 158,000 así directamente, pues claro, te daría un impuesto a favor muy grande y entonces puede ser una cuestión interesante para proponer. O tiene 62, 63, ya no estás tan lejos de recuperar ese dinero, ¿verdad? En el caso de los jefes, no estoy diciendo ustedes, pero sus jefes puede ser. Y entonces ya le haces una planeación bastante buena con su dinero donde pueden recuperar una buena parte de los impuestos. Porque además los jefes ganan bien, ¿no? No ganan un salario mínimo. Ganan muy bien, o sea, tienen sueldos muy importantes, ¿no? O sea, pagan impuestos de una cantidad grande. Sí, la verdad, ¿por qué nos hacemos? O sea, no son como nosotros que ganamos 2 UMAS, pues no creo, ¿no? No creo, ¿no? Bueno, los que están en el despacho pues no me dejarán mentir, ¿no? O sea, a ustedes tal vez esto no le conviene, pero al jefe, ¿no? El jefe que gana 20 UMAS, pues puede ser que le convenga irse por este camino y aprovechar los 158,000. Tal vez no llegue al 10%,
porque el 10% a lo mejor va a ser una cantidad muy grande. Pero 5 UMAS, ya 158,000 que deduzcas, ¿verdad? Y además que los vas a recuperar, ¿eh? O sea, no es que los estés perdiendo. Ahorita los estás depositando nada más y el día que te jubiles va a venir ese dinero nuevamente a tu bolsa, pero sin impuestos, y además lo que recuperaste pues ya es para ti, ¿verdad? Ya de 158,000 puede ser una cantidad, ¿eh? Más o menos, yo calculo que deben ser entre 15 y 20,000 pesos lo que puedes recuperar, ¿vale? Entonces puede ser interesante, para que veas, es una opción interesante de planeación, ¿verdad? ¿Qué debe de cubrir? Bueno, sin caso que sea un plan de retiro, ¿vale? Pues deberán estar los canales de inversión y recibir del administrador de la cuenta. Estos deben ser utilizados cuando el titular llegue a 65 años, o sea, no puede ser antes o en casos de invalidez o incapacidad del titular, ¿sí? También, o sea, puede ser antes, pero solamente en el caso de invalidez. Un accidente, por ejemplo, los puede recuperar antes sin ningún problema, siempre que la invalidez sea más del 50% de las capacidades motrices, ¿verdad? Esperemos que eso no pase, es mejor esperar a los 65, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues ahí vienen varios requisitos para las administradoras, ¿verdad? Deben de contar con una autorización del SAT, en caso, pero si es a la cuenta individual, esa no tiene ningún problema, ¿eh? Cuando tú haces el depósito a la cuenta individual, sin problema. Y en caso de planes personales de retiro, sean contratados de manera colectiva, ¿sí? Identificar a cada persona que está participando en este plan de retiro. Hay algunos lugares donde hay planes de retiro, por ejemplo, aquí en la universidad, ¿verdad? Hay un plan de pensiones, pues es aplicable. En el Pemex, en CFE, ¿verdad? Y prácticamente en todas las universidades públicas hay planes de retiro, ¿sí? Hacen los depósitos globales y luego te los individualizan a cada persona. Pues eso lo podrías hacer deducir. ¿De acuerdo? Entonces, importante. Y ojo, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto, si no llegas a los 65 y lo retiran tus, pues tus beneficiarios, de todos modos tienen que pagar el impuesto. Por cierto, si retiras el dinero antes de que se dé el hecho, pues antes de llegar a los 65, pues, oye, requiero dinero y aporté ahí 3 años, 158,000, son casi 500,000 pesos. Dice, ¿por qué quiero dinero? Pues el único problema es que tienes que pagar el 35% de pago provisional. Lo que quieras retirar, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser que por ese lado no es un buen camino, porque pues va a ser una lana, ¿no? Eso es cuando no te quieres esperar a tener 65 años, o en el caso de que la persona fallezca, porque también eso puede pasar en el camino, ¿no? Tú sabes que eso no, la vida nunca está asegurada, ¿no? Y entonces, pues si fallece la persona y lo cobran los beneficiarios, este dinero, tendrían que pagar la tasa del 35%. Entonces es el único, digamos, riesgo, ¿no? Claro, eventualmente pues nadie nos pensamos morir, ¿no? Algunos sí, pero la verdad es que la mayoría pues no tenemos ese plan, ¿no? Estamos esperando a que... No hay manera. Tienes que pagar. Sí. Es pago provisional a cuenta del impuesto anual. O sea, si pagas el 35 en el momento y haces la anual, ¿te acuerdan? Como cuando hacíamos, no sé, lo de los comisarios, ¿no? Que le retenían el 35% y luego recuperaba una parte en la anual, porque en la anual aplica la tarifa, ¿no? Entonces, pues sí, pero el pago provisional sí es por el 35%. ¿De acuerdo? Entonces, pues puede ser que sea una cuestión. Pero bueno, pues te digo, la idea es que pues si vas a llegar a los 65 años y te puede ser una cuestión interesante, una deducción de este. ¿De acuerdo? Si se muere y tiene más de 65 años, ya no procede porque el requisito es que llegue a la edad de 65 años, es lo que dice aquí, ¿no? Que no lo retires antes de los 65. Y dice, oiga, pero no se había jubilado. No importa, ¿sí? Porque ya cumplía el requisito de los 65 años. Pero hay gente que llega a los 65 y no se quiere jubilar, ¿no? Yo tengo conocidos ahí en la UNAM que tienen 90 años y siguen dando clases, ¿no? Y la verdad, sí. Y ya los ves y dices, sí. De hecho, ¿a quién les tocó? Ah, hombre, Cristina Amador. Sí, ya tenía más de 60. Bueno, pues es que hay gente que no se quiere jubilar, o sea, ¿qué te digo, no? Y por ejemplo, hay algunos premios que luego dan, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos en el Sistema Nacional de Investigadores, cuando llegas a los 65 años, dice, le vamos a dar 15 años de extensión. Ya, David. Sí, pues es que nos pagan, nos dan un sobresueldo como de 20,000 pesos adicionales. Aquí.
Y entonces, pues dices, si ya me lo van a dar por 15 años, pues ¿a cuántos vas a llegar? A 80, ¿no? Si me quedo, no me quedo. Sí, porque es que te jubilas y te quitan eso. ¿Sí? Eso desaparece, es un estímulo. Y entonces a la hora que te jubilas, eso, estoy hablando del caso de los universitarios. En el momento que te jubilas, pierdes ese estímulo. Entonces, pues es una lana, ¿eh? Digo, yo estoy en el nivel 1. Los que están en el nivel 3 ganan casi 40,000 pesos mensuales. ¿Sí? Son los que es investigadores ya de alta alcurnia, ¿no? Yo soy un investigador chiquito. Pero todo no está mal, ¿no? Realmente. Eso, pues, para entrarle ahí, pues tienes que tener doctorado para empezar, ¿no? Ese es el primer gran requisito que te pide. Entonces, no hay muchos, ¿eh? Ahí en el centro económico son creo que 11, o sea, para que veas, ¿no? Somos como unos 150 profesores, ¿no? Tampoco no creas así como que abunda, ¿no? Entonces, pues es un extra, ¿no? Un sobresueldo que te da. En este caso lo paga el CONACYT. ¿De acuerdo? Luego nos odia el CONACYT. Bueno, esto es como un dato adicional para que veas que de repente, porque esa gente no se quiere jubilar, ¿no? Esa gente, como por ejemplo esos doctores que yo conozco, que tienen 90 años y siguen dando clase, oye, pues si ganas 35,000 de sobresueldo, ¿sí? Además de tu sueldo normal que ganas en la universidad, pues dices, o sea, y a la hora que te jubiles te van a decir, adiós, joven. Sí te da el aquello, bueno, porque estás acostumbrado a cierto nivel de vida, ¿no? Andar en la paseando, viajando, entonces, sí. Bueno, siguiente concepto, primas de seguro y transporte escolar, ¿verdad? Son dos conceptos aquí. Bueno, primer concepto, la fracción sexta, las primas de seguro de gastos médicos. Habitualmente la conocemos como seguro de gastos médicos mayores, así las conocemos en el mundo mundial. Ya sabemos que por obligación, pues todos los trabajadores, por ejemplo, están asegurados en el IMSS, pero tú sabes que en el IMSS, pues a veces sobrevives. No, no es tan seguro, ¿no? Ya si te ven medio mal, ya aplíquele la inyección letal, porque pues ya. Bueno, me ha tocado, me han dicho algunas personas, no sé si será así. Eso sí, estás muy mal, ¿no? Oye, o sea, por ejemplo, ahora que andaba lo fuerte, lo del COVID, pues había casos en los que no te recibían en el Seguro Social, ¿no? O sea, cuando ya estaba lleno, no, joven, hágale como quiera, aquí no lo vamos a recibir, ¿no? Y eras asegurado y tenías todos tus papeles en regla y hicieras lo que hicieras, ¿verdad? ¿Sí? Yo vi gente en las noticias que moría en la entrada porque pues nunca lo dejaron entrar siquiera al hospital porque dijeron que no hay lugar, ¿verdad? Y así se aplicaba, o sea, y de hecho en algunos casos, en los casos de COVID, pues en algunos países de hecho seleccionaban y decían, sí, no, ya le ponían una cruz roja a los que sí, así. O sea, los que ya no les veías muchas posibilidades que, no aquí en México no llegó a pasar, pero por ejemplo en España sí se llegó a hacer eso, ¿eh? Que llegaban a seleccionar a la gente que decía, este ya no tiene solución, ya, déjalo morir, se va a su casa a morir tranquilo, ¿no? Es cruel, pero pues de repente pasó eso, ¿no? Y entonces dices, bueno, es diferente cuando tienes un seguro de gastos médicos, ¿no? Y recuerden que lo de COVID, pues es caro, ¿eh? ¿Sí? La cuenta más cara que llegó a ver de COVID fue de 35 millones de pesos. Una persona, y yo, es lo peor del asunto, ¿no? Exactamente, ¿sí? Pero si tenías seguro de gastos médicos, como la aseguradora paga, pues sí había esa garantía, ¿no? Pero si tú ibas por tus propios recursos, pues tenías que sacar la lana, ¿no? Y ponerla, inclusive, ¿no? Sí. Sí, yo tengo amigos que pues sus familiares fallecieron por COVID y pues todavía debe la lana, ¿verdad? Yo tengo un amigo en el hospital Hidalgo que debe 500,000, ¿verdad? Y pues está pendiente de pagarlo, fue a pedir un descuento ahí al gobierno del estado, porque recuerden que el hospital Hidalgo es del gobierno del estado, ¿no? Y anda haciendo una gestión para ver si le hacen un descuento, porque pues además no tiene, se murió su esposa en el hospital de COVID, y obviamente pues es una lana, ¿no? ¿De dónde sacas? Pues 500,000. La señora, de hecho, tenía un ahorradito como de 1,000,000 y se gastó todo en un año que anduvo enferma y todavía quedó a deber 500,000. Imagínate. Sí, claro, hay que pagar el deducible, por supuesto, pero el deducible, en el caso más extremo, puede andar por el orden de 25,000 pesos.
Pero imagínate el de 35 millones, pagar 25,000 pesos, ¿qué te parece? Pues, porque el deducible es una vez, además, ¿eh? Claro, es una vez por cada padecimiento, ¿no? O sea, si vas 10 veces al hospital, pues 10 veces te van a cobrar eso. Pero si es por la misma enfermedad, técnicamente el deducible pasa en una sola ocasión. ¿De acuerdo? Entonces depende de cómo esté tu póliza. Pero yo las que he visto así normales son por ese monto. De hecho, en lo particular yo tengo seguro de gastos médicos, ¿eh? Porque, pues, sí, una vez, entonces les platiqué lo que pasó una vez ahí. Entonces llegué al seguro social, ¿verdad? Porque ya era futbolero, ya les he platicado que jugaba fútbol. Y me fracturé el tobillo, el peroné. ¿Sabes que es una fractura bien futbolera, no? Entonces me caí y me fracturé el peroné, por otro lado los ligamentos. Entonces llego al seguro social, pues ya, y ahí he ido varias veces. Entonces me fracturé, tengo como 10 fracturas del fútbol. Pero esguinces y cosas así, ¿no? O sea, cosas chiquitas. Y esa vez, pues sí fue algo grave, ¿no? Y entonces se me fracturó el tobillo y llego y, pues ya me ven ahí, todo. Nadie te pela, ¿no? Es el estilo, ¿no? Y ahí me tiraron en el pasillo, donde estaba lleno todo, entonces ahí en el pasillo. Sí tenía una camilla, ¿no? Esa, con la que te pones. Y al siguiente día, pues ya después de que me sacaron radiografías y todo, y vino el doctor y dijo, parece que es una fractura. Pero pues parece, o sea, porque no había, ese día no había traumatólogo, ¿no? En la noche no había traumatólogo, entonces me quedé toda la noche, me dijeron, ya el siguiente día, en la mañana llega el traumatólogo y me dice, sí tiene una fractura del peroné y tiene una rotura de ligamentos. Entonces se te fractura el peroné por un lado y por otro lado los ligamentos por la estirada, pues se van. Tienen que hacer 2 cirugías. Y me dijo el traumatólogo, dice, no se preocupe, a ver si dentro de un mes lo operamos. ¿Un mes? Y a ver si, porque luego llegan los urgentes y les dan preferencia. O sea, porque claro, yo no traía el hueso por fuera, ¿no? Si llega uno que trae el hueso por fuera, pues tiene preferencia, ¿no? Porque ahí es peligroso, se puede infectar, ¿no? Y yo no lo tenía por fuera, sí. O sea, se me había fracturado, pero no se me veía, la verdad. Y entonces eso me dijo y dije, y dije, patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Digo, y además yo tenía para pagar, ¿no? Eso también es una ventaja, porque si no tienes, pues, ¿qué haces? Pues te aguantas, ¿no? Y me fui a que me operaran al hospital y me dijeron, vengas en 3 días, porque sí tenía que quitarle la inflamación. Y ya me hicieron la doble cirugía. De hecho, traigo una placa metálica, suena en los aeropuertos y toda la cosa. Y siempre me detienen. Y a ver qué trae aquí. No, pues una placa. Si quieres, háblala. Sí, pues siempre suena. Ya ve qué pasa, ¿no? La liga de seguridad. Y siempre me detienen y ya pasan la maquinita y ya ven, ¿eh? Es que la traigo por dentro. Me incluye, ¿no? Está incluida. Y no me la he quitado. O sea, eso fue en el año 2006. O sea, ya pasaron, ¿qué? 15 años, ¿no? De eso. Y pues, quedó bien la operación, afortunadamente, pues, hasta corrí 3 maratones y todo. Y resulta que más o menos por ese tiempo una amiga de mi esposa le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Se cayó, pero se cayó en la escalera y se fracturó igual. Pero ella se fue al ISSSTE y le dijeron, en un mes la operamos. Y la operaron en un mes. Obviamente ya había soldado el hueso. Y entonces tuvieron que cortarle el hueso para podérselo, pues sí, tuvieron que cortarle, o sea, cortarle donde se había soldado, porque estaba mal soldado, no estaba en el lugar correcto, vaya. Y ya, es que se sueldan, o sea, donde quedan, se hace una soldura, ¿no? De hecho, lo que hace es como que hace una plasta, ¿no? Y se le soldó, entonces tuvieron que cortarle el hueso, o sea, cortarle con una sierra, acomodarlo en su lugar y volverlo a poner. La señora no volvió a caminar. O sea, caminar bien, pues, camina con bastón y todo. Camina con bastón y todo. Pero duró como casi un año sin caminar, nada, ¿eh? Nada. Pero imagínate que es un año sin caminar nada, ¿no? ¿Sí? Nada más subió como 20 kilos, porque pues también estás ahí sin hacer nada, pues sí. Pero no volvió a caminar. Pues ya digo, claro, digo, yo corrí maratón, ¿no? Hice 42 kilómetros. Y esta señora ya no puede caminar, se camina con bastón, ¿eh? Paso a pasito, ya ahorita, ¿eh? Ya de hoy. Y entonces dices, y era más o menos la misma. Yo no sé si había sido más grave, no lo sé, yo no soy cirujano, pero obviamente el problema es que le soldó y pues no pudo hacer otra cosa. Entonces la operaron dentro de 3 meses, de hecho. Un mes, fueron 3 meses. Y dices, eventualmente, si a lo mejor se le hubieran operado igual que a mí en
sea, a los 3 días y todo esto, quizá la señora hasta pudiera correr un maratón. Quizá, no sé. Pero fíjate cómo de repente cambia la situación, ¿no? Entonces, eventualmente. Claro, cuando vas al seguro y te hacen ahí, te ponen una férula, pues eso lo hacen de volada, ¿no? Y ya. A mí me lo hicieron muchas veces ahí, ¿no? Digo que muchas. Ya no juego por eso, porque tengo muchas fracturas, ¿no? Bueno, entonces, estas primas de seguros jóvenes es para, pues, cuestiones de salud, ¿verdad? Que no sean con las instituciones públicas, o sea, es adicional al que tienes con las instituciones públicas, y siempre que el beneficiario sea el contribuyente, su cónyuge o la persona con que vive en concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta. O sea, en el seguro, por ejemplo, el que yo tengo, pues están asegurados mis hijos y mi esposo. Se puede hacer, sí. Además, aquí no hay límite. Como en la fracción primera, ¿se acuerdan que decía que podías pagar lo de tu esposa y lo de tus hijos siempre que no tuvieran ingresos? Ustedes ven, no dice eso, ¿verdad? O sea, mi esposa trabaja y tiene ingresos, pero yo quiero tenerla asegurada, porque cualquier día se enferma y seguramente me van a cobrar su hospitalización, ¿no? Y entonces digo, pues prefiero tenerla en el seguro de gastos médicos. ¿Puede ser? No hay problema, o sea, no hay límite en cuanto que no tenga ingresos. O sea, si tiene ingresos y de cualquier forma sí lo puedes asegurar. Y mis hijos también ya trabajan, ¿no? También. Ah, bueno, si ellos quieren tener su seguro personal, pues aún así los puedes asegurar, ese no hay ningún problema. ¿Sí? Porque luego estos seguros tienen un límite de gasto, ¿eh? La póliza dice cuánto es lo máximo que te puedes gastar. Bueno, entonces, si tienes 2 seguros, pues luego lo que puedes hacer es aumentar el valor de la prima. No hay problema. ¿De acuerdo? Pero no hay límite en cuanto a que tengan ingresos o no. Eso creo que es padre en el seguro de gastos médicos. No, no, es que no te lo entrega, es un reembolso. O sea, no quiere decir que te van a pagar, ¿no? ¿Sí? Tú llevas la factura y te dicen, se gastó usted $1,000,000, por ejemplo. Porque lo de COVID no era raro, ¿eh? No era raro gastarse $1,000,000. Entonces llegaba la factura del $1,000,000 a la aseguradora de Star Médica, por ejemplo, y obviamente, pues, habitualmente lo que piden las aseguradoras es que tú pagues y luego después ellos te hacen el reembolso. Eso es lo que habitualmente piden. Hombre, a veces pagar $1,000,000 pues es complicado. Y hay ocasiones en las que la misma aseguradora ve que pues, no hay posibilidades y dice, pues, está bien, yo lo pago. Pero si es una cosa pequeña, no sé, una cirugía, una cosa así chiquita, igual sí lo puedes pagar y ya te lo reembolsa la aseguradora. ¿Sí? Pero es contra entrega de factura y la factura obviamente la haces a nombre de la aseguradora. ¿Sí? Y obviamente pues a la aseguradora te cobra siempre el deducible en todos los casos, ¿de acuerdo? De hecho, el deducible es una cosa muy mexicana, ¿eh? Yo que yo viví en España y allá no había deducible. Nada más me daba gripa y voy a ir al hospital, que tenía seguro, ¿no? Y no me cobraba nada. Nada. No tenía que pagar nada. Dice, es que está asegurado usted. Oiga, pero esto no pasa en México. Pues sí, pero a veces así se las cascan. Igual en Estados Unidos también así es, ¿no? O sea, pues no sé, aquí de repente inventaron eso del deducible, ¿no? Y sabe porque son bien tranzas ustedes. Yo pues no sé qué por eso inventaron eso del deducible, ¿no? Bueno, siguiente concepto, transporte escolar. Transporte escolar. Este transporte escolar es solo para los descendientes en línea recta, o sea, solamente puede ser para tus hijos, ¿verdad? Es para los únicos y siempre que sea obligatorio. Aquí en Aguascalientes en ningún lado es obligatorio el transporte escolar. En la Ciudad de México hay lugares que sí. En Estados Unidos, de hecho, pues casi en todas las escuelas es obligatorio el transporte escolar. Y lo han visto en las películas, ¿no? Que llegan por los niños en el autobús de la escuela. Es por eso, o sea, el transporte escolar es obligatorio. Sí, no se han visto, por ejemplo, la de Forrest Gump, ya ven que pasaban por él, ¿no? Y hasta él se presentaba, soy Forrest Gump. Porque no podía platicar con quien no conocía. Pero sí, luego mandó al hijo, ¿no? Dice, ¿tú entiendes que es el autobús de la escuela? Pues así funciona en Estados Unidos habitualmente. Y casi en todos los estados es como obligatorio el transporte escolar. Es que las ciudades son grandes, ¿no? En Estados Unidos. No sé, aquí en México, pues no, a más a las señoras les gusta ir a llevar a los muchachillos a la escuela, no sé por qué lo disfrutan tanto, pero pues los dejas porque dices, oye, su gusto es y quién se los va a quitar, ¿no? ¿Sí? Para mantenerse ocupados, no sé, ¿eh? Pero les gusta, no sé, les gusta, o sea, mira, a mi esposa le gustaba ir a llevar a los niños a la escuela, no sé, son felices en esas cosas, ¿no? Yo no, pero la verdad a mí me agobiaba eso, enormidades. A veces, una vez me mandaron a decir,
oye, pasas por los niños y yo, sí. Y me hablan a las 6 del colegio. Señor, no ha venido por sus hijos. Yo dije, Y lo peor es que estaba en clases, ¿no? Tuve que suspender clases para ir a recoger a mis hijos. Pues a mí se me olvidaba, la verdad es que yo siempre estaba agobiado en otras cosas. No lo disfrutaba pues yo tanto como mi esposa, ¿no? De esos, sí fue real, ¿eh? No creas es que fue mentira. La verdad es que sí. Sí me pasó, ¿eh? No creen, o sea, se piensa que miento. No, sí pasó. Y entonces ya me hablaron de la escuela que pasara por ellos y yo dije, pues sí. Bueno, la otra opción, jóvenes, ¿verdad? Que es la que puede pasar, es que se incluya en las colegiaturas, o sea, que en la factura de colegiaturas pongan el transporte escolar, ahí sí es deducible. Aquí creo que lo he visto en las combis, ¿no? Hay unas combis de transporte escolar, no hay camiones, pero sí hay algunas de combis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tienes a tus hijos en el Marista y el Marista te factura el transporte escolar, sí es deducible, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, es una opción adicional, porque aquí en Aguascalientes no hay obligatorios, pero si te las factura el mismo colegio, yo hablo del Marista, pero puede ser cualquier colegio, ¿no? Si el colegio te factura el transporte, es deducible. Dice obviamente que se tiene que separar cuánto es de colegiaturas y cuánto es de transporte escolar. El transporte escolar no tiene límite, ¿sí? No está limitado a algún monto específico. Y la colegiatura sí tiene límite, ya lo vimos, ¿no? De acuerdo con las tablas, ¿vale? ¿Cuál es el requisito adicional? Que tiene que pagar, pues, un cheque nominativo, transferencia, tarjeta o de crédito o de débito, ¿vale? Y con la misma regla, ¿no? Que si es cheque o transferencia, tiene que ser del contribuyente que va a deducir. Y si es con tarjeta de crédito, débito o servicios, en ese caso, se puede pagar con la tarjeta de cualquier persona y de todos modos es deducible para el contribuyente que tenga la factura. ¿De acuerdo? Entonces, pues la opción aquí, digamos, viable para que pueda ser deducible el transporte escolar es decirle al colegio que te lo cobre. Si el colegio te lo cobra, pues no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Si es posible. Eso para que no les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Que quiera ir por los hijos, ¿eh? Ya a las 6 de la tarde te hablan y, qué barbaridad, voy por ellos. Y voy ipso facto. Bueno, impuesto local, que ya ven que no aplica en Aguascalientes, el impuesto cedular. ¿Sí? Y por cierto, el otro día que estaba dando curso, ya ven que estoy dando curso ahorita con Yucatán, los de Yucatán, pues ahí se aplica el 2% de impuesto cedular. ¿Sí? Ya estoy investigando nuevos celulares. El pago del impuesto local, nada más por salarios y en general por prestación de servicios personal subordinado, cuando no exceda del 5%. Afortunadamente aquí en Aguascalientes no aplica, pero pues si eres de Guanajuato, pues ahí sí te es aplicable este pago, ¿verdad? O en Nuevo León o en Yucatán, ¿vale? Ahí pues siempre que la tasa no exceda del 5%. Y es deducción personal. Esto es una aberración. No voy a decir por qué. Porque tú dices, oye, ¿yo qué culpa tengo de que cobren el impuesto local? ¿Es un beneficio para mí esto? No, pues me están cobrando. O sea, aparte de que me están fregando, porque lo tengo que pagar, ¿no? Todavía me dicen, ahora réstalo de las deducciones personales y tú dices, pues que no, o sea, está gacho esto, ¿eh? Sí. Sí. No, este 5% es estatal. O sea, es hasta el 5%. Nadie cobra el 5%. ¿Eh? No, lo cobra el Estado, el gobierno del Estado. Como cobra el impuesto sobre nóminas, por ejemplo. ¿Sí? Ese creo que sí lo hemos visto. Pero este es distinto del impuesto sobre nóminas. Este lo paga, de hecho, el trabajador. No lo paga el patrón. Porque el impuesto sobre nóminas que pagamos, lo paga el patrón, ¿no? 2.5 que se paga aquí en Aguascalientes. Ese sí lo pagan los patrones. Ese es otro, pero es diferente. Este es un impuesto que paga directamente el contribuyente, en este caso el asalariado. Y se lo toman como deducción personal y dices, pues qué jodido está esto, ¿eh? La verdad, o sea, no estoy de acuerdo porque pues ya te restaron tus deducciones personales. Si es máximo el 10%, ya de que te cobraron el 2%, ¿cuánto te queda? No mucho, perdón, el 15%. Te quitan el 2%, pues te queda el 13%, ¿no? Perdón. Reglas y límites para las deducciones personales, ¿verdad? ¿Sí? Para que procedan las deducciones de las fracciones 1 y 2, ¿verdad? Deben tener comprobante fiscal, que serían gastos médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos y de nutrición, deben tener CFDI y gastos de funeral, ¿vale? Esos tienes que tener CFDI. Y que hayan sido efectivamente pagados en el año. A instituciones, ¿verdad? Y se trata de instituciones o personas residentes en México.
Porque luego de repente, vean, los acá muy nice, pues van a Houston, cuando se enferman, los fifís, diría López Obrador, ¿verdad? Van a Houston a atenderse. De hecho, su hijo, su nieto, nació en Houston, ¿no? El nieto de López Obrador, ya ves cómo es de fifí, ¿no? La verdad. Nació en Houston, el hijo el hijo de López Obrador. Bueno, el del hijo mayor de López Obrador. También se llama Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel López. No sé qué. Andrés Manuel López Jr., su hijo, nació en Houston. Entonces dices, oye, pues criticando a los fifís y ahí anda de fifí, ¿ya? Misma familia. Así se las casca, ¿no? Bueno, el detalle es que eso no es deducible. ¿Por qué no es deducible? No es deducible porque como no es pagado a un residente en el país, ¿ya? ¿Sí? Porque a lo mejor fue al Liberty Hospital de Houston, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues ese es un hospital extranjero y aunque tenga la factura y toda la cosa, pues, digo, no puedes tener CFDI porque ya no da, ¿no? Entonces, obviamente, pues de todos modos no lo meter como deducción personal. Entonces, tienen que ser a residentes en México. Y dice que si se recupera parte de las cantidades, la diferencia no recuperada es lo que es deducible, como por ejemplo en el caso de que tengas un seguro de gastos médicos. Ya decíamos, ahí la aseguradora dice, pague usted la factura y luego me la manda y se la reembolsa. ¿Sí? Y entonces, pues ese reembolso procedería en este caso, ¿verdad? Ya ves que el otro día les decía de un abuelito, ¿no? Que había pagado una operación del cerebro de una de sus nietecitas, que había costado como unos 3,5 millones de pesos aproximadamente. Y el seguro ya les dijo que les va a pagar. ¿Sí? Ya lo había pagado el abuelo, pero ahora que regresen la lana, pues se la vamos a dar al abuelito. Porque pues el abuelo sí tenía para pagar. La hija, pues la verdad es que pobrecilla, pues no para 3,5 millones, pues sí es algo, ¿no? Entonces cuidado con el cerebro, guárdenlo bien porque no se regenera, ¿no? Sí, de verdad, parece que es una tontería, pero pues hay que cuidarlo porque no se regenera. El cerebro habitualmente opera de una manera muy curiosa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Obviamente, pues habrá que pagar seguramente, pues el deducible, ¿no? Pero, pues que va de 25,000 pesos de deducible a los 3,5 millones de pesos que lleva gastados hasta el momento. Y eso el otro día le hicieron una operación, no sé cuánto se gastó, porque pues ya tantas facturas, ya hasta me da flojera formarlas. No, ¿para qué? Pues ya con 3 millones ya el ejemplo me da para bien, ¿no? La póliza te dice cuánto te cubre. La póliza te dice cuánto te cubre. Habitualmente, obviamente, entre mayor sea la cobertura, es más caro el seguro, por supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita tengo una que es de 10 millones de pesos. Si me gastara más de 10 millones de pesos en alguna enfermedad, hasta ahí me pagarían y el resto pues ya lo tendría que aportar yo de manera personal, ¿de acuerdo? O sea, hay que ver en la póliza el régimen que te dice de cuánto es el monto máximo sobre el cual te pagan. Y ya decíamos, el COVID luego tiene una característica esa que también la enfermedad es muy costosa, ¿no? Además, o sea, es de las más costosas, porque pues habitualmente requieres oxígeno todo el tiempo prácticamente, ¿verdad? A los que me veo, los que están muy graves, ¿no? Y el oxígeno, pues fíjate, lo respiramos así, pero a la hora que está embotellado ya cuesta una lana, ¿no? Más que la coca. Oye, qué barbaridad. Pues es así. Bueno, los requisitos establecidos en el capítulo 10 no son aplicables a las deducciones personales. Y lo digo esto, por ejemplo, si no pido del seguro de gastos médicos, ahí no dice que tenga que tener factura, con que tenga la póliza sería deducible. Le recomiendo que sí pidan la factura, de todos modos, mejor a la aseguradora, para que tengas el comprobante. Pero, por ejemplo, la póliza es cara, ¿no? La de seguro de gastos médicos, ya les decía. Depende de la edad de los asegurados. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo pago como unos 40,000 pesos de seguro de gastos médicos y lo podría pagar en efectivo y sería deducible de cualquiera. ¿De acuerdo? Porque dice que no le aplican las reglas del capítulo 10, que son los requisitos de las deducciones. Porque ustedes en su mente dicen, son más de 2,000. ¿Sí? Ya han oído ustedes esa, ¿no? De que no puedes pagarla en efectivo. Pues no, esa no la dejen en su mente, ¿no? O sea, no aplica para las deducciones personales, salvo las fracciones 1 y 2, ¿vale? Que son para gastos de funeral y para gastos de médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos y de nutrición. Y además para transporte escolar y colegiaturas, ahí sí tienes que tener factura, ¿no? Bueno, esto es una parte muy importante de lo que hemos venido viendo, ¿no? El monto de las deducciones personales, ¿verdad?
no podrán exceder de 5 UMAS anuales o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto. Por eso, cuando sacamos los ingresos en la parte final, cuando hacemos las deducciones personales, le sumamos los exentos, porque dice que sumes la parte de los ingresos que no pagaron impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está este límite del 15% o 5 UMAS, lo que resultara menor, ¿verdad? Entre los dos conceptos. Ese es el límite que ya hemos platicado aquí, ¿no? Muchas veces. Ya lo hemos practicado. Esto no será aplicable tratándose de la fracción 3 y 5, o sea, no aplica para donativos y para aportaciones a fondos de pensiones y jubilación. Esta última oración la borraron para la nueva ley. O sea, la propuesta está borrada, lo cual quiere decir que ya todas las deducciones personales van a ir al límite, ¿vale? Ya a todos les va a aplicar el límite de 5 UMAS o 15% de los ingresos acumulados, ¿de acuerdo? Pues es nueva regla y les digo, esta partecilla ya desaparece en la ley para el año próximo, cuando se aprobada la reforma como está prevista. Que parece que pues así va a ser, ¿no? Parece que así va a ser. Entonces, tener cuidado con esto porque desaparece este pequeño párrafito. Fíjate ese pequeño párrafito. No es posible. Les digo que las colegiaturas, ¿por qué no están ahí? Es que el decreto de colegiaturas dice que no consumes las colegiaturas. Por esa razón, como es un decreto adicional, pues obviamente también les aplica. Ahorita vamos a hablar de colegiaturas. Este es el último párrafo del artículo 151 de las deducciones personales. Entonces, aquí es donde se fundamenta el límite de deducciones personales que ya hemos visto en muchas ocasiones y por eso no metemos donativos y aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones y colegiaturas, esos tres conceptos. Pero para el año próximo, tristemente, solamente quedarán las colegiaturas. Y me refiero para el año 2020. ¿Vale? Decreto de colegiaturas que fue publicado el 26 de diciembre de 2013. Es decir, sigue estando vigente. Los decretos, jóvenes, están vigentes hasta que no haya otro decreto que los cancele o los modifique. ¿Vale? Entonces, pensamos que a lo mejor el presidente va a emitir un decreto para quitar el último párrafo del decreto que dice que las colegiaturas no entran al límite. Pensamos. ¿Sí? Pero luego el presidente es tan rebelde que es capaz que cancela todo y dice, ya no metan las colegiaturas. Además, eso lo creó Calderón y ya ven que él es anti-Calderón. Todo lo que ha hecho Calderón huele mal. ¿Verdad? Sí, no, huele como a formol, ¿verdad? Bueno, este es el artículo 1.8, así está en el decreto, ¿verdad? Artículo 1.8, hay más artículos, pero los que nos interesan son de esta parte de las colegiaturas, ¿sale? Se otorga estímulo fiscal a las personas físicas que obtengan ingresos del título cuarto, o sea, aquí de la parte de personas físicas, de disminuir el resultado obtenido conforme al artículo 152, o sea, como si fuera una deducción personal. Como ustedes ven, las colegiaturas no son deducciones personales porque no están en el 152, sino que están a través del decreto. Pero aquí como que las hace homólogas, ¿no? Porque dice, como se aplica en el 152, y dices, sí, como las deducciones personales, ¿de acuerdo? Y dice, primer párrafo, primera redacción del impuesto sobre la renta, la cantidad que corresponde de acuerdo al artículo 1.10, que es la que viene en las tablitas que ustedes ya vieron, ¿de acuerdo? Del presente decreto por los servicios de enseñanza correspondientes al tipo de educación básica y media superior, ¿vale? O sea, aplica preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato o equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aplica para todos esos grados. Siempre que pues, la institución cuente con reconocimiento de acuerdo a la Ley General de Educación. Esto es solamente para cuando estás en una institución privada, ¿sí? Una institución privada. Porque, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos preparatoria, ¿no? Y cobramos una cuota muy módica. Pero no la puedes hacer deducible porque la universidad es una institución pública, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no puede hacer deducible porque, digo, hay bachillerato, ¿no? Entonces, pero las cuotas que pagas aquí no son deducibles por esta vía de las colegiaturas, porque es una institución pública, ¿verdad? Entonces, por esa es la razón, ¿vale? Estas son aplicables para sí, o sea, para el contribuyente, para su cónyuge, para la persona con quien vive concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta, es decir, ascendientes, pues ¿cómo puede ser? Bueno, mi mamá estudió en la secundaria cuando yo ya tenía como 40 años, o sea, la verdad es que fue desaventada y tiró para adelante y dijo, órale, te vale, pues. Si hubiera pagado colegiaturas, si yo se las hubiera pagado, pues hubieran sido deducibles. ¿De acuerdo?
siempre que durante el año de calendario el ingreso cantidad no reciban un ingreso igual a un salario mínimo general, o sea, una UMA anual, ¿no? Las personas con las que se vaya a hacer la deducción. O sea, la misma regla que para la fracción primera, ¿no? Si ellos ya reciben ingresos de más de un salario mínimo, dice, ellos ya lo pueden hacer. O sea, en este caso, los hijos o la esposa, ¿no? Dice que los pagos se realicen en una institución educativa privada que tenga reconocimiento de validez oficial, o sea, tenga REVOE, ¿sí? Reconocimiento de validez oficial de estudios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque eso nos pasó una vez con una compañera que me invitó ahí muy feliz para que fuera su examen de grado, porque hacían examen de titulación y todo, ¿no? En una universidad. Y ya, pues yo la cuestioné y toda la cosa, y pasó. Y luego empezaron a pasar los meses, y llegaba el título, y pasaron los años, y no llegaba el título, y resulta que la universidad había perdido el registro de validez oficial de estudios, era contadora pública, por cierto, en una institución privada, no de activo. Y, a ver, y nunca le llegó el título. Entonces dije, qué barbaridad. Porque resulta que perdió el registro por un tiempecito, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues a esta no le tocó ese tiempo salir cuando perdieron el registro de validez oficial de estudios. Y entonces, pues no se reconocieron los títulos de esta universidad, ¿verdad? No digo nombres para no herir susceptibilidad. Y eso porque queda grabado y luego después capaz que me reclaman, ¿no? En esta universidad. ¿Eh? Y entonces, pues nunca recibió el título y tú dices, qué triste. Y se quedó sin título porque la universidad perdió el registro de validez oficial de estudios. Eso puede pasar en primaria y secundaria, sí, también puede pasar que pierdas el registro de validez oficial de estudios. O sea, que lo tengas, lo pierdas porque no cumple los requisitos mínimos solicitados por la SEP y obviamente pues tendrías que volverlo a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser una escuela que cuente con reconocimiento de validez, ¿vale? Y obviamente que sean únicamente para cubrir los correspondientes a la enseñanza, o sea, son solo para la educación de los niños, ¿verdad? De acuerdo con la Ley General de Educación. Porque luego ahí sale cuota para el Día de las Madres, cuota para el Día del Maestro, y no sé cuánto, y tú dices, no, esas no entran para estos efectos. Cuota de reinscripción, tampoco, no son, o sea, sí las puedes pagar, pero no serían deducibles, ¿verdad? No sé, la reinscripción no es deducible, solamente es para la colegiatura. ¿Vale? La pura mensualidad. Así es. ¿Perdón? Lo mismo, pues en ese caso, lo que pagara de colegiatura semestral. Porque es hasta nivel medio lo que dice el decreto. Este decreto salió en la época de Calderón, en el año, fue entre 2000 y 2003 creo que lo sacó. ¿Sí? 2003. De hecho, las cantidades, están muy nerviosos, no sé por qué están tan nerviosos. Las cantidades son curiosas porque dijo Calderón, ¿no?, que había sacado cuánto costaba, te das cuenta, dijo, a ver, tenemos 1 millón de alumnos en la primaria, en todo el país. Y entonces digo, nos gastamos 12.900 millones de pesos en los estudiantes. Y entonces dividió 12.900 entre 1 millón y dijo 12.900 deducibles. Así es como salió la cantidad. A lo mejor eran 12.935, ¿no? Ella dijo, ponme 12.900. No creo que nadie diga nada. Se supone que así es como salió la cantidad, porque está rara, ¿no? Es muy rara. Y de hecho, si ustedes ven, preescolar es más caro que primaria, ¿no? Por ejemplo, en la tabla, no sé si la han visto. Pero es porque, obviamente, preescolar es más costoso, ¿no? Tener a los niños ahí en las escuelas de preescolar más caro. Pues así es como sacaron, digamos, es un sistema de costos, ¿no? Sacaron el precio unitario y es el que nos aplican a todos los contribuyentes, ¿de acuerdo? Eso dijo Calderón, no sé si es cierto o andaba a pedo, porque ya ven que él no sé, pero eso fue lo que dijo, ¿vale? Y Peña Nieto volvió a sacar este decreto porque ustedes ven el decreto tiene fecha de el año 2013, que es la época ya de este Peña Nieto. Pero lo sacó exactamente, esta parte de colegiaturas está exactamente igual como la había sacado. O sea que la copió y la pegó. Y digo, órale, les va de nuevo este decreto. O sea, para que veas, ¿no? Ya hice yo esto. Igual, pues había copiado y pegado todo igualito, no le cambió nada. Es así. ¿Eh? Así fue la cosa. Ya lo tenía y digo, órale. Ya no lo volvió a recetar, ¿no? Ahí está.
Bueno, entonces solamente para la educación, entonces las cuotas adicionales no son deducibles. Inclusive, por ejemplo, un amigo tenía dos hijos en el colegio y de repente decían, cuota para ir a Disneylandia. Y llevaban a los niños a Disneylandia. Y te gastabas una lana, ¿no? En ese. Oye, pues ir a Disneylandia cuesta una feria, ¿no? ¿Sí? Y te lo cobraba el colegio y pues ya. Simplemente no es deducible, ¿de acuerdo? Dice que tampoco corresponden las cuotas de inscripción o reinscripción, porque incluso aquí en la U cobran reinscripción, ¿no? Cada año, ¿no? Cada semestre, no estoy seguro. Pero cobran una cuota, ¿no? Cada semestre. Pues una cuota, ¿no? Esa no sería deducible si es que fuéramos particulares, por supuesto. Para los efectos de esta fracción, ¿verdad? Deberán separar en el CFDI de la enseñanza del alumno y el resto de conceptos. O sea, tiene que decir cuota de inscripción, cuota para los padres, cuota para el Día de la Madre, etc. Tiene que ser por separado. Y luego de repente, por ejemplo, yo tenía mis hijos en el colegio y le decía, denme la factura de la inscripción. Y no me la querían dar. Decían, no, no se la vamos a dar porque no es deducible. Y digo, ¿y yo la quiero meter qué? Porque yo soy un rebelde y la quería meter. Sí, ya los metí. Es más, fui al SAT a reportarlos porque no me querían dar. Porque no querían darme la cuenta de restricción que decía que no era deducible. Y dije, ¿y? Yo la quiero deducir. Yo la deduje porque soy un rebelde. ¿Y qué? Es más, le voy a hacer una cosa. Hay que dejar algo ahí. Siempre. Siempre, o sea, es una recomendación que les doy. Dejen algo. Diría Don Quijote, para que los perros ladren. Para que los perros coman, porque si no, pues te muerden, ¿no? Si no tienen ahí comida, pues te van a comer. O sea, ellos van a agarrar carne de donde haya. Si te dejas algo de carnita y dices, ya llega el fisco y me dice, ajá, ya encontré que usted dedujo la inscripción. Y digo, y daba una triste lagrimilla y decía, así es verdad. Ay, barbaridad, qué error tan grave. Sí, pagaba la multa y todo. Y entonces ya los auditores se ponían felices. Y yo decía, pues sí, ya lo tenía considerado. Fíjate. No, pues hay que dejar algo, es lo que les digo. Ya lo dijo Don Quijote, hay que dejar algo para que los perros coman, ¿no? Órale, coma por ahí. Pues no hay problema, una que otra. Oye, esta factura la pagué en efectivo y es de gasolina. Y digo, qué barbaridad, sí. Ya dejas algo ahí para que determinen una diferencia, ya. Al auditor le da como un orgasmo fiscal y dice, ¡ay! Y ya, ¿no? Pues sí, o sea, les da una alegría sin igual. Y entonces ya les dejas esa alegría, ¿no? Decir, esto es no deducible. Bueno, y ya, son muy felices. Y yo soy también feliz porque, pues ya me dejan en paz, ¿no? Y cierran la auditoría. Porque a mí una vez me auditaron, o sea, porque lo decían, alguien me preguntó el otro día, ¿auditan a las personas físicas? Y digo, a mí me auditaron como persona física hace algunos años. Pues nomás, pues, o sea, es que es un aleatorio. Le decía a un maestro de fiscal que me dio una especialidad, el día que te llegue una auditoría, inmediatamente ve, cómprate un entero de lotería, porque tienen la misma posibilidad de que caiga una auditoría de que te gane la lotería. Y entonces dices, pues voy luego por esa suerte, ¿verdad? Tienen las mismas posibilidades. Pues ya. Bueno. Sí, claro. Pues yo no tenía tantos ingresos. De hecho, era cuando estaba empezando mi despacho, cuando me auditaron. Y auditaron también a otro cliente persona física. Y a ninguno nos determinaron diferencias. Y entonces, pues ya, pues le digo, siempre dejo yo algo ahí, ¿no? Y por ejemplo, en esa ocasión, ¡ajaja! Llegaron y yo había metido los trajes, porque pues compré trajes y dije, los hago deducibles. ¿Y qué? Yo ahorita ando de traje porque ya ven que estamos en el COVID, pero habitualmente yo andaba de traje todos los días. Y entonces me la hicieron no deducible. Y yo le dije, oye, pero a los doctores sí les dejas deducir las batas. Dice, es que ellos lo tienen que usar. Y digo, yo también tengo que usar traje porque si no mi cliente no me ve igual. ¿Ah? Acuérdense que para parecer exitoso, digo, para ser exitoso tiene que parecer exitoso. Es una opción. Sí, no, pues abuelita. Digo, por eso habitualmente yo casi cada 2 años pues compro coche nuevo porque pues, no es que me guste a mí andarme luciendo, ¿no? Pues no es que me guste, pero pues hay que vivir, ¿no? Pues es así, pues qué te digo, ¿no? Bueno, es que le estoy dando ese consejo, porque veas.
Ya dejar de hablar de esas cosas porque luego me regañan. Bueno, tampoco será aplicable el estímulo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se reciban becas o cualquier otro apoyo económico, incluidas las que otorgan las empresas privadas. Porque luego vas al Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Dice, y le vamos a otorgar una beca del 50% y dices, no lo hagas, compa. Y te lo ponen en la factura, ¿no? Colegiatura, 7,500 en el área de, bueno, en bachillerato. Y lo dicen, apoyo económico, 3,500. Y dices, pues ya se fregó. Porque dice que si te dan beca, eso se resta del valor de las colegiaturas. Entonces, no, pues ya arruinaron todo, ¿no? Porque 3,500 por mes, pues te va a dar más de lo que es la deducción por bachillerato, ¿no? Porque son 24, ¿no? 24,500. Entonces, uy, 3 por 12 son 20 y tantos, ¿no? 36, ¿no? 36,000 pesos. Entonces, oye, si le pones ahí, pues ya ponme el valor neto, no le pongas ahí que me hiciste un descuento, porque me perjudicas fiscalmente para efectos reales. Obviamente ya eso, olvídate, si te da una beca del bienestar, pues ahí es peor, ¿no? ¿Sí? Porque ya ven que López Obrador te anda buscando para darte una beca. Ese es su objetivo. Pues eso, ahí está un meme, ¿no? No, pues ustedes porque no lo han pedido, porque si lo hubieran pedido ya les hubieran dado. Es que son fifís. No sé por qué. Bueno, siguiente supuesto, ¿verdad? Compañeros, están muy nerviosos. Bueno, el siguiente supuesto es que los adoptados son hijos para efectos del adoptante. Inclusive no se sepan, ¿verdad? Pero hay una incapacidad por paternidad y es aplicable también cuando adoptas un hijo. También puedes pedir la incapacidad por paternidad. No es de muchos días, como de 5 días, de 7 días. Pues bueno, pues, pero algo es algo, ¿no? Es para estar con tus nuevos hijos, bueno, sean adoptados o sean tuyos. Entonces, pues ahí está la situación. Y obviamente, pues si pagas colegiaturas para los adoptados, también es deducibles para efectos fiscales. 1.9, ¿verdad? El decreto debe realizarse mediante cheque nominativo, transferencia o tarjeta de crédito débito. Eso ya igual que otras deducciones personales, tienen que hacerse con medios electrónicos, ¿vale? Porque luego ya el cliente dice, oiga, pagué las colegiaturas en efectivo, y dices, ¿cómo le hago? Pues si ahí dice, la factura dice además pagada en efectivo, ¿no? Ya te fregaste, no es deducible. No la puedes deducir, ¿vale? Entonces, para que tengan cuidado, sí, tiene que ser por vías bancarias, ¿verdad? Bancarizadas. Claro, por supuesto. Y además no es tan fácil, ¿no? Yo decía, hay mucha gente que decía que si Steve Jobs hubiera nacido en México, pues se hubiera quedado en el DIF porque pues nunca lo hubieran adoptado. Ya ven que él era adoptado, ¿no? El de Apple, ¿no? Y lo demás lo adoptaron así en el momento, ¿no? Cuando nació dijo, para usted. Y órale, lo mandó. Y de hecho la mamá no se los quería dar a los papás porque dijo, yo quiero un papá que sea universitario. Y resulta que los Jobs no, el papá no era universitario. Y entonces la mamá no quería dárselo, pero al final no es universitario, pero parece universitario. Ya. Pero si hubiera sido aquí, no, olvídate la investigación del DIF y todo el cotorreo. Y ya yo tengo una amiga que de repente un buen día dijo, ya no quiero tener hijos, voy a adoptar. Ella puede tener, porque de hecho tenía un hijo, ¿no? Y muy alegremente fue al DIF, hizo todo el proceso y demás, y dijeron, ¿y por qué quiere adoptar? Pues tenga usted, no se cobarde. Y la mandaron a la China, no le quisieron dar el hijo en adopción. No pudo. Al final dijo, bueno, pues ni modo. ¿Verdad? Pues sí, y no se lo quisieron dar, es real, ¿eh? No creo que es broma. Es una compañera aquí de la universidad, que hizo todo el proceso para la adopción y le dijeron que no, porque ya tenía posibilidades de tener hijos. Y realmente sí tenía, o sea, vaya, no tenía ningún problema, digamos, físico. Y aún así no le quieren, o sea, porque ella decía, es que hay muchos niños que quieren. Sí, pero tú, ahí échale ganas al asunto. Y pues al final tuvo que echarle ganas al asunto. Porque no se puede, es muy triste para que veas, o sea, y era una persona pudiente, ¿no? Porque un maestro universitario no gana tanto, pero tampoco no es pobre, ¿no? Y no, o sea, no fue por cuestiones económicas, de hecho, ella era maestra y el esposo era abogado, entonces, pues no, al final no se pudo, y tuvo que, pues ya ni modo, tener hijos. A veces están cómodos.
Es un poco doloroso, me han platicado. Bueno, y obviamente pues deberán comprobar mediante documento que reúna requisitos fiscales. O sea, tienes que tener un CFDI de la institución educativa residente en México. O sea, no puede ser decir, oiga, voy a mandar a mi hijo a estudiar al Caltech. Pues no es posible, ¿verdad? Tiene que ser una institución de México. Porque de hecho, por ejemplo, me decía un amigo, ¿verdad?, que salía más barato estudiar en la universidad, en la Universidad de Madrid que estudiar en la Universidad Panamericana, la que está aquí al sur, ¿no? La Bonaterra. Le salía más barato mandarlo a estudiar a Madrid, con todos los gastos pagados y todo, que estudiar ahí una maestría, uno de sus hijos. Y lo mandó mejor allá a la Universidad de Madrid a estudiar, y allá estudió la maestría. Luego te da cierto toque, ¿no? Tener una maestría en el extranjero y todo el cotorreo. Pues fíjate, sale más barato, decía. Yo no he hecho las cuentas, la verdad, porque yo cuando fui a estudiar a Europa, pues iba becado. Yo soy un humilde cancionero. Entonces, pues sí, yo tenía una beca. Tiene una beca del gobierno mexicano, ¿no? Un humilde cancionero. Bueno, entonces tiene que ser para una institución mexicana, y si recuperas parte, pues solamente puedes deducir la parte no recuperada. Porque también hay unos seguros para la educación, ¿no? Y entonces también es posible que puedas aplicar estos seguros para la educación, pero pues el detalle es que no. Sí, claro. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo el de seguro de ganado, seguro de cosecha, seguro de vida, ese no es deducible como deducción personal. La única que es deducción personal es el seguro de gastos médicos. Esos otros son deducibles, pero en la actividad del contribuyente, ¿sí? O sea, los harías deducibles en la actividad normal del contribuyente, ¿de acuerdo? No sería en este apartado, para tener cuidado, ¿vale? Y el 1.10 nos habla de la cantidad, ¿verdad? Dice, no podrá exceder por cada una de las personas. Y subrayo por cada una de las personas, porque ya hemos dicho, el decreto de colegiaturas es por hijo, ¿sí? Si tienes más de un hijo, puedes hacer la deducción, en este caso, de acuerdo a los hijos. Ya les he dicho, ¿no? Mi tía que tenía 25 hijos, pues si los hubiera mandado todos al colegio, pues obviamente tendría unas deducciones impresionantes, porque imagínate, calculando la bola ahí, me leían, oh, yo sí. Y además todos fueron individuales, o sea, eso te veo. Sí, porque de repente, no, Inés Gómez Moto, un trío, pues ahí ya, tiene 7, pero pues tuvo de repente 3 de un solo tiro, pues ya, vean, así ya parece que son muchos, ¿no? Entonces, pues sí, pero no, estaba ahí. Y más dije que otros se murieron, o sea, que iban a tener como unos 28, fíjate. Es que algunos no se lograron, ¿ya? Pero te había repoblado la tierra rápido, en caso de una extinción o algo así, ¿no? Pues sí, así es. Yo de hecho les preguntaba, ¿y si saben los nombres? Y porque, como un examen, ¿no? Como soy maestro, dije, les voy a preguntar a ver si es cierto que se lo saben. Y sí se lo sabían, ¿no? Para que veas, ¿no? Bueno, no excederá por cada nivel educativo de la siguiente tabla. Y la tabla, como la hemos visto aquí, está de hecho copiada de este formato a las tablas de ingresos, ¿verdad? Preescolar 14,200, primaria 12,900, 19,900 secundaria, técnico 17,100 y bachillerato equivalente 24,500, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, esto es por hijo, ¿sí? Y luego dice lo siguiente, ¿verdad? Que es una parte muy importante de esto, ¿verdad? Si tienes, realice en un mismo ejercicio pagos por 2 niveles educativos. O sea, cuando cambias de nivel, dice el límite anual que tomará será el mayor de los dos. Eso es raro que lo diga, ¿eh? Es lo más raro que lo encuentran en las leyes fiscales, porque lo habitual es que te dijera, agarra el más chiquito, ¿no? O sea, que decir, cuando cambias de primaria de preescolar a primaria, dice, entonces tomas el de preescolar porque es más alto, ¿no? Pero cuando cambias de primaria a secundaria, entonces tomas el de secundaria porque es más alto. Porque habitualmente los cambios de grado normalmente se hacen en agosto, ¿no? En el nivel básico. Ya el nivel de bachillerato y todo eso, pues ya depende, ¿no? Depende porque, por ejemplo, en bachillerato, pues luego hay entradas en enero y eso. Pero habitualmente, digamos, cuando vamos en primaria, en preescolar, primaria y secundaria, pues casi todos los cambios son en agosto, ¿no? Y entonces se toca el cambio y se toma el mayor de los dos niveles. Y luego, esto último, ¿verdad? El limitante establecido en el último párrafo del 151 no aplica a las colegiaturas. ¿Se acuerdan que eso les había dicho? Este decreto no lo han movido, sigue diciendo lo mismo, y entonces quiere decir que el límite de colegiaturas, pues es
O sea, no entra al límite del 15% o 5 UMAS, ¿verdad? Por eso no los metemos. Como por eso son 3 conceptos hasta ahora, ¿no? Que serían aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, donativos y las colegiaturas. Las colegiaturas porque el mismo decreto lo dice. De hecho, esta es la única adición que pusieron cuando lo sacó Peña Nieto en 2013 para que entrara en 2014. ¿Sí? Porque en 2014 ponían el límite y entonces dijeron, las colegiaturas no les pongan límite, de por sí ya están bien limitadas, ¿no? O sea, el monto que tenemos aquí ya de por sí es una cantidad muy pequeña. En relación a lo que se paga, pues realmente es poquito, ¿no? ¿Sí? Porque imagínate, si estás en bachillerato en el TEC de Monterrey y pagas 7,500 al mes, pues en 4 meses ya te acabaste o casi 3 meses, ¿no? Ya te acabaste el límite de colegiaturas. Pues así está estipulado por la ley y no hay forma, ¿verdad? Es el límite que tiene de acuerdo a esta cosa. Y ojo, ¿verdad? Porque pues obviamente esto lo detecta el sistema de declaraciones anuales y no te deja meter más conceptos del valor que tienes ahí, ¿vale? O sea, te dejaría meter 2, 3 facturas y ya la cuarta pues ya sería un valor menor, ¿no? Porque 3 facturas te dan 22,500, ¿no? Y te quedarían como 2,000 pesos más de la cuarta factura, o sea, del cuarto mes, ¿vale? Bien, ¿alguna duda? Recuerden que esta parte todavía viene en este parcial, en esta mitad del parcial, ¿vale? Entonces, con esto terminamos ya las presentaciones. Son 2 presentaciones para este parcial, las colegiaturas y la parte de actividades empresariales y profesionales. ¿Dudas al respecto, chicos, de este tema? Muy bien, pues si les parece, vamos a continuar, ¿verdad? Ya, vamos a ir acá ya. Vamos a comenzar con el siguiente tema. El siguiente tema, que de hecho, tristemente es un tema que se va. ¿Sí? Que se va. El siguiente tema es un tema que se va. ¿Sí? Ya va a desaparecer. Desaparece para efectos fiscales, ¿verdad? El régimen de incorporación fiscal. Vamos a ver aquí 2 regímenes. Uno se queda, ¿eh? O sea, el de plataformas. El de plataformas tecnológicas sigue. ¿Sí? Y esto ya es para la segunda mitad de este parcial, ¿vale? Por si ustedes tenían la duda, ¿no? Es para la segunda mitad del parcial. ¿Sí está viendo, verdad, chicos, del Zoom? Sí, profe, sí, Sí, profe. Bueno, el tema, ¿verdad? A ver, jóvenes, está muy nerviosa la caballada, como diría Don Fidel. Dice la sección segunda, régimen de incorporación fiscal, es el tema que desaparece a partir del 1 de enero de 2022. ¿Por qué lo vemos? Es decir, pues ya se va a acabar. Bueno, porque pues luego hay que saber qué es lo que hay para ver qué es lo que va a haber, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, pues lo tenemos que ver, porque de hecho sigue vigente, ¿no? Por el momento. Y además hay un transitorio que dice que puedes continuar por la vigencia en algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, en IVA y EPS pueden seguir como si fueras régimen de incorporación fiscal por el tiempo que te quedaba por estar en el régimen de incorporación fiscal. Entonces creo que es interesante todavía verlo porque va a traer todavía algún tiempo de sobrevivencia este régimen. Este régimen de incorporación fiscal tiene 3 artículos en la ley, pero tiene como unas 40 reglas de carácter general aplicables al régimen de incorporación fiscal. Algunas de ellas pues van a seguir vigentes hasta que se les venza el periodo, ¿vale? Hasta que se vence el periodo. Y la sección segunda y la sección tercera de los ingresos por enajenación de bienes y prestaciones de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Hasta me da flojera leerlo. Le vamos a poner nada más plataformas tecnológicas para quitarnos todo ese, oye, pues, así se llama, ¿eh? No crean ustedes que le puse ese nombre. Ese es un nombre técnico, ¿verdad? Pero está muy largo, entonces, ¿verdad? Le ponemos plataformas tecnológicas y ya, nos quitamos de ese tremendo asunto. Obviamente, pues, este régimen de incorporación fiscal, jóvenes, se crea en el año de 2014, ¿eh? Ahí es cuando aparece el régimen de incorporación fiscal. Las plataformas tecnológicas se crean a partir de junio del año 2020. O sea, es una regla muy relativamente nueva, o sea, no tiene mucho demasiado que se crearon lo de plataformas tecnológicas. Pues, junio de 2020 pues, fue el año pasado, ¿no? Y no fue todo el año, porque de hecho pues fue a mediados del año pasado que se creó este régimen de plataformas. Entonces, el de incorporación fiscal pues ya tiene un ratito, ¿verdad? Y de hecho ya se le acababa la vigencia. El RIF decía, a los 10 años desaparece sin dejar huella. Y entonces pues ya se estaba acercando, ¿no? Porque empezó en 2014,
¿Cuándo debía terminarse? En 2024, bueno, los que entraron desde el principio, ¿no? Que hay mucha gente que entró desde el principio. Y entonces ya se les estaba acabando la vigencia y todos estábamos así como de que el reloj estaba ya recorriéndose hacia atrás y decías, ¿y qué va a pasar en el 2024? Y entonces esperábamos una explosión o algo, ¿no? Y no, simplemente pues se adelantó el señor Tenebroso y dijo, ahí les va el régimen simplificado de confianza que va a sustituir al régimen de incorporación fiscal. Yo creo, todavía no lo dice, pero probablemente el régimen los que están en el régimen de incorporación fiscal los van a incorporar automáticamente al régimen simplificado de confianza. Yo creo, hay que esperar las reglas, pero yo creo que va a ser así, porque esos, pues, por regla no exceden de 3,5 millones, ¿no? Porque no pueden exceder de 2 millones. Entonces le van a aumentar el monto de 2 millones a 3,5, ¿sí? Y obviamente, pues, además, ahora ya van a pagar con una tabla con los puros ingresos, ¿vale? De hecho, van a pagar más o menos igual como pagan los de el régimen de plataformas tecnológicas, y lo vamos a ver, y el pago va a ser muy similar, o sea, saca los ingresos, aplicas una tablita y ya. Eso es todo. Y es sacar ingresos, o sea, y las deducciones, no, a ver, para este apartado. Sin embargo, creo que está incompleto el nuevo régimen simplificado de confianza, porque en materia de IVA dice lo mismo, o sea, dice, ¿quieres acreditar? Pues tienes que tener las facturas. Y entonces tú dices, tienes la opción, 1, es decir, me voy por puro ISR y pago la tasa del 0.9 al 2.5 por los ingresos y me olvido de eso. Pero ¿qué va a pasar con el IVA? Porque supongo que tú quieres acreditar. ¿O qué piensan ustedes? ¿Que un contribuyente quiera pagar el 16% del IVA o que quiera acreditar? ¿Qué creen ustedes? Pues acreditar, porque oye, ¿cómo voy a pagar el 16%? Pues es mucha lana, ¿no? Imagínate que yo vendiera 100,000 pesos, pues nada más de IVA serían 16,000 pesos, ¿no? Y digo, a lo mejor si yo acredito, pues tengo aquí facturas que me aportan 10,000 pesos. Y entonces yo ya nada más pago la diferencia entre lo acreditado y el IVA por pagar. Entonces 16,000 menos 10,000, yo pago 6,000. Es más cómodo que pagar los 16,000 pesos, ¿sí o no? Y yo creo que el contribuyente decir, entonces allá no hicieron nada. No, en materia de IVA no hicieron nada. Como estaba actualmente en arrendamiento, tú puedes optar por un concepto que se llama deducción ciega, ¿no? Del 35%. Pero luego dices, ¿y el IVA? Porque si tú rentas inmuebles de comerciales, tienes que cobrar IVA. No, dice el IVA, tienes que tener facturas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pagas el seguro del inmueble y dices, pues meto el IVA. Pagas el agua, meto el IVA del agua. Pago gastos de mantenimiento y conservación del edificio. Pues meto todas esas facturas, ¿sí? Y las registro y todo. Entonces, porque luego me decían, ¿y entonces qué decir que ya con reciclo nos vamos a quedar sin chamba? Y yo digo, pues hello. O sea, porque además, no sé si ustedes vieron, pero hay que sacar reparto de utilidades, ¿no? A los trabajadores. Y para el reparto de utilidades, ¿qué tengo que sacar? Ya lo hemos visto aquí, ¿no? La utilidad fiscal. Y los ingresos, pues sí salen con las facturas, pero ingresos menos deducciones nos da la utilidad fiscal, ¿cierto? Y entonces dice, oye, pero, y ahora en ISR me dice que solamente sume las facturas. Eso no es tan difícil, ¿no? Inclusive creo que la página del SAT ya va a decir, aquí va tu suma de facturas y ya, órale, con eso paga. No es gran cosa, en realidad, ¿no? Ya lo hace, de hecho, el sistema. Y entonces te va a sumar las facturas y dice, mira, tú facturaste 100,000 pesos, ¡pum! Y vas a pagar el 1%. Y listo. Se acabó tu problema. Pero en materia de IVA es diferente, porque en IVA, si yo quiero acreditar, tengo que tener la factura. Y aunque puedas decir, oye, pues la sumamos de la página del SAT, no funciona así. O sea, hay que tenerlos acreditables y hay que registrarlos en contabilidad y demás. Y entonces no es tan así, tan clara la situación del nuevo régimen simplificado de confianza, que lo hicieron muy padre para ISR, pero en otros impuestos, pues les está faltando, ¿no? Y si tú eres causante de impuesto especial sobre producción y servicios, pues está peor. Ahí tienes que tener, pues obviamente, todos los comprobantes para acreditar en esos dos. Entonces, aun cuando el régimen simplificado de confianza parece que es una cosa maravillosa del mundo y todo esto, todavía no está tan claro. ¿No está tan claro?
3,5 millones. Así es, va a ser el monto nuevo del régimen simplificado. Y recuerden que estamos platicando de eso porque pues, es muy probable que se apruebe, ¿no? Y de hecho, ustedes y yo aquí cuando esté aprobado eso, y ya les diré lo que pasó, ¿verdad? Y les platicaré obviamente. Y de hecho vamos a hacer un curso de reformas fiscales aquí en la universidad y cobraremos 100 pesos. Entonces, pues, para que se preparen, 100. Pues no puede ser, oye. Para que aprendan de estos nuevos temas, ¿no? ¿Ande? Cuando sería para finales de noviembre, lo tenemos programado. ¿Sí? Finales de noviembre lo tenemos programado. ¿Sí? Inclusive los que vayan al curso de reformas fiscales, yo les doy un premio. Negativo, es para que no hagan un trabajo a mano. Para que no hagan uno de los trabajos finales a mano. ¿Verdad? Ya lo tengo planeado. Bueno, si quieren hacerlo a mano, lo pueden hacer, no vayan, ¿no? Sí, porque pues ese mano siempre está listo para hacer todo eso. Es que son 4. Es que el que estuvo en esta clase y no salió un callito aquí, pues es que no estuvo, ¿no? No, el ensayo sí se queda como está. Va a ser el de residencia en el extranjero. Ese se los voy a dejar en computadora. A los que vayan al curso de reformas fiscales con comprobante. Porque yo lo voy a dar. No, ese no le pasa nada, compañera. Ese dedo no le pasa nada. Bueno, les recuerdo, esto que estamos viendo ya de régimen de incorporación fiscal y plataformas tecnológicas, ¿verdad? Es para la segunda mitad del parcial, ¿eh? Ya ya no es para este parcial. Por eso estamos dando una introducción para que vayan conociendo los antecedentes y viendo el futuro. Porque es un futuro que además no está tan lejos. Vamos a 2 meses y medio prácticamente de que aparezca ese nuevo futuro peligrosísimo. No, mañana, ya saben, tengo un curso, entonces nos vemos mañana, pero nos vemos el jueves en el examen. Bueno, no nos vemos. Bueno, si vengo aquí. Los que les toque aquí lo dejo. ¿Eh? Y nada de que me rajo y no vengo. ¿No? A los que les toque, les toca. Yo tengo la lista de los que les toca. No, esa es la lista, yo la tengo. Ya me la mandaron. Entonces, pues a los que les toque venir, tienen que venir. Recuerden que el examen práctico es de las 3 a las 8. ¡Ese está bien fácil! Luego se enoja. ¿Quién da de 8 a 9? ¿Quién da de 8 a 9? ¿Quién da de 8 a 9? No, es que el ama se enoja, no me echa bronca. ¿Sí coopera? ¿O copelas? ¿O copelas o cuello? Ya me conocen todos. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda los que están en línea, porque estos rebeldes de aquí están revelando. Maestro, Sí, dígame. quería saber si me podría poner todavía asistencia, es que batallé para entrar. Claro, por supuesto que desde luego que así será. Bueno, ya para los que ya vean, pues ya terminamos. Y los que tengan dudas, ahorita le anoto su asistencia. Un segundito.